Qué hermoso canto, ¿verdad? Y vamos a entrar ya de lleno a lo que queremos hablar, el mensaje para este tiempo. Y yo quiero preguntarte si alguna vez has estado en un parto. Y bueno, si lo piensas, todos nosotros hemos estado de una u otra forma en un parto, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de estar cuando nacieron mis hijos, ahí con mi esposa, y es un tiempo muy interesante, ¿no? Y entonces, aunque decía que todos hemos estado de alguna u otra manera en un parto, ¿verdad que sí? Pero si te acuerdas, algunos seguramente ni se acuerdan cuando nacieron, pero cuando yo estaba ahí ya adulto, consciente de lo que estaba sucediendo, o sea, es un tiempo tan especial porque es un tiempo donde hay dolor, hay gritos, hay incertidumbre y de repente hay líquidos por todos lados y sangre por todos lados y llanto, pero se produce vida. Y entonces mi recuerdo es hermosísimo, a pesar de todo lo difícil y las cosas que si te las describo pondrías cara así como de que ¿qué está sucediendo ahí? Y este es el principio al que quiero ir. La vida se produce en las condiciones no necesariamente más civilizadas o en orden o limpias, como en el caso de un parto. O sea, están sucediendo muchas cosas ahí, pero hay un fruto hermoso que es el nacimiento, la vida de un bebé que llega a los brazos de sus padres, ¿no? Y entonces es algo increíble. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el tema que te quiero hablar hoy es un tema difícil. Es un tema que puede causar cierta reacción en tu corazón. Voy a hablar acerca de la sangre sacrificial del pacto. Y a lo mejor nada más escuchas la palabra sangre y hasta se te revuelve el estómago, ¿no? Algunos ni pueden ver la sangre, ¿no? Pero aunque pudiera ser términos y temas difíciles, tienes que saber que el fruto es vida. Hemos estado hablando acerca del pacto. ¿Qué es el pacto? Y el pacto es este acuerdo entre dos partes, ¿no? Que incluyen promesas que se hacen el uno al otro. Y Dios ha iniciado un pacto con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Y en el pacto se declara la voluntad de una persona hacia la otra con la que está haciendo pacto. Pero vamos a entrar a hablar hoy acerca de la sangre del pacto, el significado de la sangre en esto que es entablar, comenzar, establecer, sellar un pacto. Dios con el hombre con Dios. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca cómo nuestra Biblia está dividida en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y al entender el Antiguo Pacto vamos comprendiendo cómo es que todo lo que sucede y se logró y tenemos tuyo en el Nuevo Pacto tiene todo un origen, tiene todo una historia. Y entonces te quiero llevar ahorita a través también de un viaje en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para hablar del significado de la sangre. Y déjame comenzar hablando de la sangre que cubre. Y esto comienza en el jardín del Edén, porque está Adán y Eva, o sea, Dios hace toda la creación y hace al hombre, crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén, le pone un límite, el hombre desobedece, lo conocemos como la caída del hombre, porque no respetó ese único límite que le había puesto Dios y viene una consecuencia en su pecado, porque sus ojos se abren y ellos se dan cuenta que están desnudos. Es muy interesante porque ahí en los primeros capítulos de Génesis se narra cómo el hombre al pecar se descubrió desnudo y entonces trató de cubrir su desnudez y usa ese término de vergüenza, ¿no? O sea, el pecado siempre trae una vergüenza y el hombre trató de cubrir su desnudez, pero Dios lo que hace es que sacrifica un animal y toma la piel de ese animal y les hace ropas para el hombre y su mujer. Y lo que hizo es que los cubrió, los vistió.
y esto es lo primero que vemos, o el primer derramamiento de sangre de un sacrificio, de un animal que no tenía culpa, para cubrir la culpa del hombre. Y esta es la primera instancia, ¿no? Después vemos la sangre que salva. Dios levanta a Abraham, hace un pacto con él, levanta toda una nación de su descendencia. Esta nación está en esclavitud por ciertas circunstancias en Egipto, pero después de 9 plagas para que trae Dios para liberar a su pueblo, viene la 10ª y Dios le da la instrucción de sacrificar un cordero sin mancha y poner la sangre en las puertas para que esta 10ª plaga, que iba a ser la muerte de los primogénitos de Egipto, no llegara a esa casa. Éxodo 12, versículo 13 nos dice: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y entonces vemos cómo Éxodo explica más acerca de la importancia de esta sangre de un animal que ha sido sacrificado y es el medio por el cual viene la salvación, la libertad para un individuo o para una familia y para toda una nación. Y entonces vemos a través de todo lo que Dios va trabajando con su pueblo, con Israel. Él va haciendo pactos y estos pactos los va sellando a través del derramamiento de la sangre, como esa sangre que cubrió con Adán y Eva, o esta sangre que salvó al pueblo de Israel, que es liberado por Moisés hacia llevarlos a la tierra prometida. Después vemos la sangre que limpia. Y Dios da el pacto a Moisés y Moisés le da la ordenanza de establecer toda una ordenanza de sacrificios en donde era puesto un animal y era derramada su sangre para limpiar la culpa del individuo, la familia o nuevamente la nación, ¿no? Mira este pasaje en Levítico 17, versículo 11, que nos da mucha luz para entender el significado de la sangre en el antiguo pacto. Nos dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Este es un principio, ¿no? O sea, la vida está en la sangre. Y cuando hablamos del derramar la sangre, estamos hablando de derramar la vida, de entregar la vida. Esto es algo muy, muy interesante y de aquí viene toda esta simbología de derramar la sangre de un animal que ha sido sacrificado. Es básicamente decir: aquí está la vida que está pagando por otra vida. Entonces dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Esto está en el libro de Levíticos. Son los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Es ese Pentateuco hebreo hace muchísimos años. Y aquí está establecido todo este sistema de sacrificios. Y nuevamente, a lo mejor te causa cosas raras, ¿no? Como la ilustración que yo te decía de derramamiento de sangre y de sacrificar un animal, pero se ve cómo está esta sangre que es derramada. Y es interesante porque es algo que Dios lo instituye y se ve la centralidad de la sangre cuando es ese animal sacrificado como una manera, como una llave para adquirir limpieza, ¿no? Para traer esa satisfacción de un pago que se requería por la culpa del hombre a través de esta sangre de un sacrificio sustituto. ¿Sale? Todo esto está sucediendo en el antiguo pacto, ¿no? La vida está en la sangre y esa sangre que se ofrecía en ese altar de sacrificio era con el propósito de purificar. Entonces, este es un poquito brevemente la historia de la sangre que es derramada en un sacrificio para cubrir, para salvar, para limpiar, ¿no? Y yo sé, o sea, te puede sonar así medio raro, medio antiguo, pero esto es algo que está siendo establecido y nuevamente hay vida que viene a través de todo esto, porque entonces llega el nuevo pacto, ¿sí? En el Nuevo Testamento llega nuestro Señor Jesucristo para establecer y sellar e inaugurar el nuevo pacto.
Entonces, lo anunciado en el antiguo pacto encuentra su cumplimiento en el sacrificio y en el derramar de la sangre de Cristo, como ese regalo sustituto de Jesús en la cruz. Y Él derramó su sangre, ¿te acuerdas? La vida está en la sangre. Él derramó su vida hacia la muerte por nosotros. Es algo durísimo, es algo fuerte, pero te lo aseguro, es que si hubiera habido otra manera, Dios lo hubiera hecho, Dios lo hubiera encontrado y Dios hubiera caminado en ella, pero no había otra forma. Y ese entender, a lo que quiero llevarte es entender el pacto, pero entender el significado del derramamiento de sangre dentro del pacto. Y nuevamente, puede ser que te suene medio brutal esto, ¿no? Pero cuando lo entendemos y cuando lo tomamos para nosotros, hay una vida que se produce. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo dice, en Él, o sea en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Lo que Jesucristo logró para nosotros, lo logró a través de una vida santa y de llegar a la cruz como el Cordero de Dios y de derramar su sangre. Esta limpieza es a través de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿te acuerdas cómo hablamos de que en el antiguo pacto hablamos de esa sangre que cubre, ¿no? Y lo leímos ahí, según lo dice Génesis 3:21, ¿no? Cómo Dios requirió ese animal inocente que fuera sacrificado para proveer esa vestimenta para cubrir a Adán y Eva. Adán y Eva estaban tratando de cubrirse ellos mismos, pero en vano, porque no lo podían hacer bien, ¿no? Pero en el orden de Dios, Él proveyó cobertura en un sacrificio. En el nuevo pacto que estamos hablando, se requiere que tú y yo seamos cubiertos con Cristo, en lugar de que sea a través de nuestras buenas obras. Y esta es la simbología. O sea, tú y yo no somos cubiertos y librados por nuestras buenas obras. No alcanzan. Pero tú y yo somos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cristo nos cubre. Él cubre nuestra vergüenza. Él cubre nuestro pecado, ¿sí? Y a través de su sangre. La sangre que limpia, ¿te acuerdas? La vida está en la sangre. Y esa sangre que en el antiguo pacto se ofrecía en ese altar con el propósito de limpiar el pecado y reconciliar al pueblo de Israel con Dios, ¿no? Porque aparte del derramamiento de sangre o del dar esa vida, no había limpieza. Y esto se afirma ahora en el nuevo pacto. Te voy a leer un pasaje que está en el libro de Hebreos. Hebreos está en el nuevo pacto. Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. O sea, la ley es parte del antiguo pacto. Dice, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y entonces, fíjate, empezamos a entender la muerte voluntaria, sacrificial de Jesucristo en la cruz, donde Él derramó su sangre. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo cumplió el requisito que había sido puesto en el antiguo pacto para el perdón. Es ahora la sangre de Cristo. Y por eso entiende cuando Juan el Bautista le dice el Cordero de Dios. O sea, porque está tomando la imagen del antiguo pacto donde un cordero era sacrificado para la limpieza del pueblo, pero ahora viene el Cordero. O sea, Dios provee este Cordero que es Jesucristo sin mancha, santo, y su sangre fue derramada en la cruz. Lo interesante es que podemos ver en el libro mismo de Hebreos que la sangre de Cristo sobrepasa todo sacrificio antiguo, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 9:12.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el mismo lugar, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, esto es lo interesante, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, que siguiendo lo que se había establecido en el antiguo pacto, ahora instituye en el nuevo pacto. Él derramó su sangre, pero es un mejor pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un mejor sacrificio. Y lo que nos dice aquí el autor de Hebreo es que entró una vez y para siempre. Ya no se tiene que hacer otro sacrificio nunca más, porque el sacrificio perfecto, santo y eterno fue dado a nuestro favor. La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos salva. Mira lo que dice el autor de Hebreos, Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, o sea, quiere decir de libertad, ¿sí? Que se recibe por la fe en su sangre. Entonces, fíjate, o sea, Dios envió a Jesucristo para que Él muriera en la cruz en sustitución de nosotros. En lugar de que tú y yo pagáramos por lo que debíamos, Jesucristo dice, a ti no te alcanza, yo voy a morir por ti. Y entonces Él derrama su sangre, ¿no? Y tú y yo, dice este pasaje en Romanos, que lo recibimos, o sea, se recibe por la fe. Nuestra vida cristiana es una vida de fe, pero por la fe, ¿y qué dice aquí? En su sangre. La vida está en la sangre. Para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Y entonces Dios provee el sacrificio necesario para que tú y yo seamos salvos. Dios presenta a Jesucristo como ese sacrificio para reconciliar a la humanidad que estaba separada desde Adán y Eva, estaba separada, ¿sí? Pero ahora Dios provee al Cordero, a Jesucristo, para reconciliarnos a través del derramar de la sangre de Jesucristo. Y esta es una relación de amistad con el Dios Santo, o sea, la relación de amistad que tú y yo tenemos con el Dios Santo sucede a través del perdón del pecado que separaba a la humanidad de Dios, ¿no? Y nos separaba de sus promesas de pacto. Ahora podemos tener una relación cercana, una relación de amistad, una relación de hijos con nuestro Padre en los cielos. Él es el derramar de la sangre de Cristo. Y nuevamente se oye así como que fuerte, y a lo mejor a muchos de ustedes este concepto de hablar de la sangre y hablar del sacrificio y hablar del derramar sangre como que te choca, pero tienes que entender, esta es la manera en que Dios trajo vida a nuestros corazones, porque al derramar su sangre Cristo trajo una satisfacción a los requisitos de justicia de Dios, que no había otra manera de poder hacerlo. Y es a través de la fe en la sangre de Cristo que toda la humanidad que cree en Él, la fe, creer, es justificada a los ojos de Dios. Entonces, esta sangre se convierte, derramada de Cristo, se convierte en la unión, en el pacto, ¿sí?, del pueblo de Dios con Dios, de la iglesia con Dios, a través de este pacto que Dios ha provisto. Es la sangre de Cristo, es la única manera para tener una correcta relación con Dios. Va de vuelta, la sangre de Cristo es por siempre la única manera de una relación correcta con el Dios Santo. Y entonces podemos leer en los evangelios cómo vino la inauguración de este nuevo pacto que fue anunciado durante siglos en el antiguo pacto hasta el cumplimiento en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir a un pasaje que está en Mateo, en donde vemos la inauguración del nuevo pacto. Jesucristo está tomando la ocasión de la cena pascual para inaugurar este nuevo pacto, ¿no? Y la cena pascual, ¿te acuerdas? O sea, celebraba esa sangre que había sido puesta por el sacrificio de un cordero en Egipto, que libró a todos los hebreos, ¿no? Pero ahora vemos cómo Mateo nos narra lo que dijo Jesucristo.
Y estamos en Mateo 26, versículo 26. Y dice, mientras comían, y estaban celebrando esa cena pascual, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Y luego lo partió en trozos y le dio a sus discípulos y dijo, tomen y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Qué tremendo momento, qué tremendo pasaje, ¿verdad? Porque aquí está Jesucristo instituyendo lo que tú y yo ahora conocemos como la cena del Señor, ¿no? En varias tradiciones se conocen con diferentes nombres, como comunión, como Eucaristía, la mesa del Señor, etcétera. Pero todos están a este momento en donde Jesucristo, volteando a ver hacia el antiguo pacto, inaugura el nuevo pacto, diciendo, esta copa es mi sangre, que es derramada como sacrificio para el perdón de los pecados de todos ustedes. Entonces, es un momento histórico el que acabamos de leer ahorita ahí en Mateo 26. Y Jesús transformó el significado de esos elementos de la Pascua, del pensamiento del Antiguo Testamento al pensamiento del Nuevo Pacto, porque ahora el pan simbolizaba, representaba su cuerpo que sería entregado, y la copa simbolizaba, representaba su sangre que sería derramada para el perdón de los pecados. Y al hacerlo estaba cumpliendo el requisito que Dios había puesto en el antiguo pacto, pero ahora iba a ser eternamente satisfecho. Una nueva y viva manera hacia la provisión de Dios se estaba preparando a través de Cristo, el Cordero de Dios. Una nueva y eterna unión se estaba estableciendo por la sangre de Jesucristo. Dios estaba soberanamente inaugurando el nuevo y último pacto. O sea, este ya es el pacto para siempre, para toda la eternidad. ¿Sí? Ya no va a haber otro nuevo pacto y este se va a convertir en un antiguo. No, este es el nuevo, había un antiguo, este es el nuevo y último pacto en el cual tú y yo estamos invitados a participar. Ahora, esto es algo interesante porque se nos invita a participar de la sangre derramada a nuestro favor. Jesucristo en una ocasión estaba con sus discípulos todavía tiempo antes de padecer la cruz, y dice Juan capítulo 6 versículos 53 y 54, y Jesucristo hablando dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Sí? Hablando de palabras duras, ¿verdad? O sea, estas palabras están durísimas. En ese mismo momento, varios de sus discípulos dejaron a Jesucristo. Y obviamente Jesucristo estaba simbólicamente hablando de que es por fe que tú y yo participamos de la sangre. Es por la fe. Participamos de la sangre del nuevo pacto que fue derramada por nosotros, y al participar entramos en una unión con Dios. Y nuevamente déjame leer este pasaje, ya lo leímos, Romanos 3:25, que nos dice, Pablo nos dice, Dios lo ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación, quiere decir de perdón, de limpieza, de salvación, que se recibe por la fe en su sangre. O sea, simbólicamente tú y yo estamos participando de la sangre. Cuando tú y yo celebramos esta tradición central de nuestra fe, como esta imagen que estamos poniendo ahí, estamos participando de su sangre en fe. Simbólicamente tomamos un pedazo de pan,
No es el cuerpo de Cristo que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No, no es así, ni es necesario, porque por fe es que participamos. Al participar del pan estamos anunciando, confirmamos que hemos participado de su cuerpo. Y cuando participamos del jugo del fruto de la vid, simbólicamente estamos por fe participando de la sangre de Jesucristo, por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Entonces lo recibimos por fe. Cristo es el sacrificio del pacto y es la provisión de Dios para nuestro sostenimiento en todas las áreas. Y tú y yo tenemos que tener una unión en este pacto. Por eso celebramos la cena del Señor periódicamente, y es una tradición central en nuestra fe, porque Cristo sabía que era muy importante que tú y yo recordáramos y celebráramos su muerte en la cruz, porque ahí fue inaugurado el nuevo pacto. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y les dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias, está hablando de esa copa que participamos, esa copa que está llena de jugo del fruto de la vid, sea jugo, sea vino. Dice, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, y ese pan que partimos, esa galleta, ese pedazo de pan sin levadura, dice, no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y esta palabra comunión aún se usa para mencionar la Santa Cena en algunas tradiciones, pero se refiere a una unidad, a un estar en comunión, en unidad. Y esta celebración que Jesucristo estableció en la última cena, que ahora es parte de nuestro hacer iglesia, de nuestra tradición, es cuando tú y yo entramos al recordar, al hacer en memoria de Jesucristo, al celebrar. Estamos por fe, estando en unión con su cuerpo y con su sangre. Y es algo increíble, porque estamos recordando, estamos haciendo palpable en nuestra vida a través de estos símbolos del pan y de la copa, que tú y yo hemos recibido las bendiciones del nuevo pacto. Y estamos también caminando en las responsabilidades, porque acuérdate, un pacto es un acuerdo entre dos partes, y cada una de las partes tienen que hacer lo suyo. Y tú y yo estamos recordando las responsabilidades del pacto, que son extendidas a todos los que participamos de Cristo. Qué interesante concepto, la sangre del pacto. Y por eso está de principio a fin en nuestra Biblia. No hay manera de que tú leas la Biblia sin encontrarte, sin toparte, cuando se habla acerca del sacrificio, del derramamiento de la sangre, sea de un animal en el Antiguo Testamento, o sea de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es algo que tú tienes que tomar y abrazar. Yo recuerdo el día que mi mamá, ella en enfermedad, sufriendo de cáncer, y un día platicando con ella y hablando acerca de la sangre de Cristo, de todo esto que estamos hablando, yo pude ver cómo se le abrieron sus ojos y ella dijo: entiendo y creo. Y ella hizo una oración de fe. ¿Sabes qué? Fue sana de ese cáncer de una manera milagrosa, algo increíble. Hay poder en la sangre de Cristo. Y de hecho, el libro de Apocalipsis nos habla de que es una arma para ti y para mí, para caminar en nuestra vida cristiana. Mira este pasaje que está en Apocalipsis 12. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y a la mitad habla acerca de este pasaje. Dice, y ellos, y está hablando de ti y de mí, o sea, aquellos que estamos en Cristo, que hemos estado en comunión con Cristo, que somos cubiertos por la sangre de Cristo, que somos limpiados por la sangre de Cristo, que somos salvos por la sangre de Cristo. Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y está hablando, si tú lo lees con calma el pasaje, está hablando de que existe un enemigo que es Satanás.
¿sí? Pero está diciendo, ellos, o sea, los que creen en Jesucristo, han vencido a ese enemigo, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, es la sangre de Cristo que para nosotros es un arma, nuevamente, que recibimos por fe. Y lo dice a través de la palabra del testimonio de ellos. Está hablando de cómo lo recibimos por fe. Y entonces este pasaje, para ir cerrando esta enseñanza, nos muestra cómo Satanás ha sido echado fuera y ha sido confrontado con la victoria de Cristo. Pero este enemigo, este diablo, este Satanás, como quieras llamarle, confronta y acusa a los ciudadanos del reino. Su arma principal en contra de nosotros es acusarnos, pero nosotros tomamos nuestra arma principal, que es la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo causa que el pueblo de Dios prevalezca, porque responde a todas las acusaciones del enemigo. No importa cómo te quiera condenar o acusar, ¿sí? Nuestra arma es la sangre de Cristo, que ya fue derramada por nosotros. Porque el enemigo en ocasiones controla y vence a la humanidad a través de traer esta culpa, de esta acusación. Es como un chantajista. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que la sangre ha ya satisfecho todos los cargos que habían estado en nuestra contra y nos ha unido con Dios y ha provisto, nos ha dado la manera de entrar a toda la provisión de Dios para poder derrotar a Satanás. La sangre de Cristo ha establecido una unión, escúchalo, inquebrantable de nosotros con Dios, con el Dios soberano. Y nada ni nadie nos puede separar de Dios, porque nuestra unión es a través de la sangre de Cristo. Entonces, entiende esto. Dios nos ha declarado justos y victoriosos a través de la sangre de Cristo. Va de vuelta. Dios ya nos ha declarado justos y victoriosos a través de la sangre de Cristo. Esa sangre sacrificial de Cristo es el agente para nuestra limpieza, nuestra cobertura, nuestro perdón, nuestra salvación y nuestra unión con Dios. Está increíble, ¿verdad? Vamos a cerrar con una oración. Y nuevamente, quizá hay algo que está sucediendo en tu corazón. Quizá habías resistido mucho cuando se hablaba acerca de la cruz, del derramar su sangre. O quizá tienes alguna imagen, alguna película que viste de niño y viste a Jesucristo ensangrentado, pero creo que hoy puedes decir, lo entiendo. Y yo quiero guiarte en una oración para decir, lo abrazo. Entro en comunión con esto a través de la fe en la sangre de Cristo. Señor, te damos gracias. Padre, es un misterio para nosotros todo tu plan de salvación. Vamos conociéndolo y entendiéndolo, Señor, pero hoy vemos claramente que hay un propósito de amor en el derramar la sangre de Cristo. Y hoy te decimos, Dios, gracias. Gracias por ese plan. Y hoy te decimos, Jesucristo, gracias. Gracias por haber cuidado tu sangre. Y gracias por haber donado tu sangre para nuestra salvación, derramado tu sangre, tu vida en la cruz por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás revelando este gran misterio en nuestro corazón. Señor, y hoy hacemos una oración diciendo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, que hoy quita toda vergüenza de nuestra vida. Te damos gracias porque hemos sido hechos hijos y herederos de estas promesas de pacto para toda la eternidad. Señor, y como esta herencia que tenemos, aplicamos la sangre de Cristo
a todas las áreas de nuestra vida, aquellas áreas que necesitan victoria. Señor, porque hemos aprendido que es el arma principal de para nuestras batallas. Señor, y aplicamos la sangre de Cristo sobre enfermedades que nos aquejan, sobre problemas, sobre acusaciones, sobre condenación, sobre pecado, sobre malos hábitos, sobre cadenas de esclavitud. Y hoy hablamos limpieza, cobertura y libertad para cada área de nuestra vida, para cada área de nuestra casa y familia y para cada área de nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues familia, el siguiente fin de semana vamos a seguir hablando más acerca del nuevo pacto. No te lo pierdas y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.